Este capítulo fue grabado a finales de octubre y es el último de la primera temporada. No había subido podcast estos sábados porque tuve un problema técnico, pero afortunadamente ya están de vuelta. Suelo grabar todos los capítulos de podcast de una temporada en una misma semana, pero en esta tercera semana de diciembre ya grabé la segunda temporada. Los verás próximamente. Si quieres conocer más sobre Julián Caballero, encontrarás un link que te dirigirá a mi canal personal, en el cual verás un podcast un tanto más íntimo, hablando sobre otro tipo de temas, alejados del horror. Lo que dormita en las tinieblas. Hola amigos, ¿qué tal están el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que dormita en las tinieblas. Y en este episodio vamos a tener a un gran invitado, el cual yo ya quería tener aquí desde hace mucho, ya que pues es de mis mejores amigos en la plataforma. Julián, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, amigo Grunger? Eso es un misterio que pronto analizaremos en el canal. ¿Cómo estás? Pues de hecho, creo, ¿cuántas veces hemos colaborado ya entre bambalinas, no? O sea, ahorita estamos colaborando en un video, pero pues ¿cuántas veces nos hemos ayudado y nos hemos, pues tú sabes, todo ese tipo de cuestiones sin que la gente sepa? De hecho, ¿tú crees que la gente sepa que somos amigos? Yo creo que algunos sospechan, pero que sepan así a ciencia cierta, no. Sí, Eh, algunos incluso creen que hay competencia, ¿no? En YouTube y no, que o sea, sí, pero no. no, no hay realmente. No. Bueno, Julián, te cuento, en este podcast tenemos una dinámica en la cual vamos a basarnos con 3 puntos. Yo te voy a hacer 2 preguntas y después vamos a llegar al tema principal, el cual es muy, muy interesante. Tú lo escogiste, así que me imagino que te encanta, ¿no? Los viajes en el tiempo. Claro. Es, Sí, es un tema fascinante. Pero primero vamos a abordar 2 preguntitas. La primera me imagino que nadie te la ha hecho, sarcasmo, pero es esta pregunta. a Escúchala ver, con atención. te ¿Te escucho. puedes ir desde lo más gráfico, te puedes ir a algo muy literal o incluso te puedes ir a algo más metafórico? Ya es tu decisión cómo la vas a contestar. Ok. Escucha con atención. ¿Cuál es tu mayor miedo? Jule. Es una pregunta que en realidad casi nunca me han hecho. Es algo que a pesar de parecer muy común no lo es. Pero probablemente el miedo que no sé, puede ser que sea dejar de ser yo en algún momento o sí, como olvidarme un poco de lo que soy y olvidarme de mis sueños, como que el hecho de olvidarme de mis sueños y no cumplirlos es como algo que sí me da es un constante eh, ruido en mi mente, como, ay, si nunca logras lo que quieres, ¿no? O sea, Ok. como el miedo como a Como un avanzar en algo. fracaso, Ándale, el miedo al fracaso. un Creo que es, fracaso. También, ¿sabes? Entendí como si fuera traicionarse a sí mismo. mm, ¿Algo por ahí va o no? eh, puede ser, pero no es tanto el traicionarme mismo, porque creo que no lo podría hacer. O sea, es una cuestión más que va un poco más allá. Me refiero a que, porque a veces uno tiene que digamos, entre comillas, tomar un camino diferente para poder incluso llegar a hacer eso que uno quiere, ¿no? Así es. La cuestión aquí no es tanto como el traicionarme a mí mismo, porque no lo haría en ningún momento, porque creo que es imposible. No, no creo que sea algo posible. El hecho de decir, me doy una puñalada por la espalda a mí mismo, por lo menos desde mi perspectiva, no.
Sí, porque ya todo veo. lo que hago, aunque pareciera como que este chavo está como dejando de ser el mismo y mira cómo finge para poder llegar a lograr lo que quiere, eso más bien sería una cuestión de perspectiva externa, pero interna creo que nunca lo podría hacer. Sería como, no sé, ni siquiera lo puedo concebir, ¿si me entiendes? Más bien es el miedo al Sí, fracaso. vaya, vaya. Pues de hecho, empatizo mucho contigo. Este es un temor que considero a mí también me pesa. Es Ajá, algo como que a lo mejor muchos podemos llegar a tener, como incluso podría ser algo semejante a, no a traicionarnos, ya entiendo más, pero más bien como a que no cumplimos las expectativas que nosotros mismos nos habíamos propuesto, ¿no? claro. Decepcionarnos a nosotros mismos. Sí, Exacto, creo eso que por ahí va. por ahí va la situación, claro. Es como sentir de pronto que toda mi vida no ha valido tanto la pena o sea, como si todo el camino que yo he recorrido de pronto se vaya a la basura por algo una mala decisión o algo que, bueno, finalmente con los años he aprendido que todas las decisiones al final son las correctas y poco a poco uno va llegando como a pesar de decir, chin, la regué en esto, la regué en otro, creo que por ahí no va la cosa, es como más bien una cuestión eh, natural las malas decisiones también. Y el hecho de pronto de decir, perdí mi esencia, ¿cuál fue las palabras que utilizaste? Traicionarse a sí mismo, No, 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 las últimas. mm, decepcionarse a sí mismo. Decepcionarse a sí mismo. Ujú. Es más bien una cuestión, eso ya creo que nos estamos metiendo como un poco en el terreno de la autoestima, ¿no? Porque si uno está Claro, bien y total. todo, de pronto es más bien como no decepción de uno mismo, sino cuestionarse, ¿no? Decir, si estoy en donde quiero, si estoy haciendo lo que quiero. Y eso poco a poco, pues lo vas, tampoco desesperarse, ¿no? Y preguntarse todo el tiempo, porque eso conduce a la ansiedad. Así es. Y entonces más bien como verlo de una perspectiva como exterior desde otro ángulo y decir, a ver, estoy donde quiero, pues sí y no, como que de pronto dudar y decir, bueno, por lo menos aquí estoy bien, estoy tranquilo y todo, o, y, y dejar pasar el tiempo, darle tiempo al tiempo, eso es lo que a mí de pronto me cuesta trabajo entender, ¿no? Siempre he sido una persona muy adelantada, ¿no? No me refiero adelantada a mi tiempo, ¿no? Que puede ser, ¿no? También digo, porque, bueno, creo Sí, que es personas como nosotros, como tú, como yo, y ni se hable como de personas que ya llevan mucho tiempo en esto, como que de pronto vislumbramos una oportunidad en nuestro, lo que ahora se convirtió en nuestro trabajo, y la gente lo veía total. como que eso qué, no, no es cierto, ¿no? Por eso digo, puede ser que sí vaya como un poco adelante, pero me refiero más bien como en una cuestión de que siempre quiero ir un paso adelante. Entonces, como la idea de siempre como hacer las cosas rápido, ¿no? O sea, a veces me pierdo de momentos chidos por el hecho de estar pensando en el futuro, que también ha sido parte del crecimiento que he tenido personal y profesional, como esa cuestión de estar queriendo siempre, siempre más y más, ¿no? Ya Pero veo. bueno, poco a poco con el tiempo he aprendido que lo que ahora está perfecto y el tiempo dirá si te mueves de lugar, si no te mueves y dejar la vida. O sea, ya la verdad es que he trabajado mucho en muchos aspectos en mi vida y es tiempo también de descansar el cerebro, la mente y pues, es válido. Y no es como que me esté decepcionando a mí mismo, más bien que me estoy escuchando a mí mismo y decir, "Bueno, relájate, ¿no?" Sí, totalmente. Y de hecho, hay algo que me llamó mucho la atención que dijiste, algo semejante a que no tomamos malas decisiones. Es muy cierto. Y también dentro del punto que vamos a abordar en el tema central de hoy, que son los viajes en el tiempo, hay algo por ahí que, bueno, yo te lo voy a comentar más adelante, que tiene mucho que ver con eso, que todo pasa como pasó. O sea, el hubiera no existe. Sin embargo, hay teorías que indican que vivimos en una red de hubieras y Claro, que nos vamos, por ejemplo, si yo tomé una decisión, en otro plano se hizo otro universo con un yo que tomó otra decisión, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y lo vamos a abordar con detalles en el tema principal. Pero en este momento vamos a ir a la segunda pregunta.
La segunda pregunta que también imagino nadie te ha hecho es porque, bueno, este es un chiste local porque muchos me han comentado esto cuando platico con alguien que hace contenido de horror. Muchos me dicen, no, pues las preguntas que más me hacen es, uno, ¿a qué le tengo miedo? Y dos, ¿cuál es la experiencia o si tienes alguna experiencia con algún fantasma, alguna experiencia sobrenatural que hayas tenido en algún momento de tu vida? Yo sé que sí, pero la audiencia no lo sabe, entonces vamos a escuchar tu historia, la cual yo imagino que es muy aterradora. Eh, he tenido un par, pero creo que solamente, yo creo que una como que resalta sobre todo por la situación en la que se dieron las cosas, ¿no? Y sobre todo Ujú. también por cómo las personas que estaban ahí actuaron. Está relacionada con otra que me ocurrió, pero la otra, no sé, es que sabes que están muy unidas ambas historias, pero bueno, yo vivía en una casa en la cual toda mi familia aseguraba que había visto algo. Yo en ocasiones veía sombras que pasaban por, por ciertas partes de la casa. En específico, mi habitación tenía cierta vibra oscura. Sí. No sé por qué, no sé por qué, no le yo la verdad cuando entraba, pues yo me sentía en mi habitación, ¿no? En mi cuarto, Ujú. pero toda la gente que entraba de noche sobre todo decía, oye, güey, sentía que me iban a espantar, sentía que algo andaba ahí, sentía como raro, sentía muy, muy pesado el ambiente. Y, y me ocurrieron cosas allí que ahora como que lo hilo todo, tienen sentido, bueno, sentido, porque finalmente no se le encuentra una explicación. S- mm, yo en aquel tiempo, bueno, siempre me ha gustado, me ha encantado la música y he explorado mucha música, pero en aquel tiempo de adolescencia yo tenía que 13, 14 años, estaba en la secundaria, me llamaba un poco la atención, un poco más el rock que trataba temas, pues sí, de terror, Va, como lo que inició Black como, Sabbath y que terminó como en... Misfits también, me imagino, ¿no? No me gustaba tanto, No. de Oh. hecho casi nunca lo llegué a escuchar, pero más bien me fui como por época en orden, ¿no? Lo Ujú. primero que yo escuché fue Black Sabbath y de pronto de ahí ya me fui como más hacia adelante y terminé como yéndome como a cuestionar, a partir de todo eso, cuestionar un poco la religión y todo, ¿no? Ya veo. Y lo primero que me ocurrió que dije, está raro, lo primero que pasó fue que de pronto desaparecieron algunos discos que yo tenía en vinilo y algunos discos que yo tenía en CD, desaparecieron y curiosamente tenían como eso en común. Un disco era de Alice Cooper, de una portada que ya jamás he vuelto a ver, como que era la portada original y me imagino que la censuraron porque sí está un poco grotesca, ¿no? Y ahorita ya sé muchas cosas, Sí. pero en ese tiempo él estaba como suicidándose con una serpiente, como que lo amarraba y el disco Ah, ok. era una versión mexicana que era asesino, pero que en realidad era killer. O sea, como que ya ves que antes Mm. todo traducían. Sí, sí, claro. Y esa era portada de ese disco y el otro era una portada de Ozzy Osbourne Ujú. en el que él está con una cruz como queriendo golpear a alguien, ¿no? Ah, Entonces, esa, sí, sí sé cuál es. de Blizzard of Us se llama el Ujú. disco. Y las dos desaparecieron de la noche a la mañana. Hasta ahorita no le encuentro una explicación de por qué ocurrió. Y bueno, todo el mundo decía que en ese cuarto había algo y hasta yo cuando de pronto me ponía a tocar la guitarra, tenía un amplificador de los análogos, porque pues, en este tiempo no había digital, y Ujú. se escuchaban voces adentro del amplificador, pero no ¿En como de serio? radio, se escuchaban voces oscuras, o sea, voces ¿Como graves. psicofonías? Exacto, sí, Vaya, psicofonías. vaya. Y cualquiera que entrase a mi cuarto y quisiera tocar la guitarra, de pronto uno de mis hermanos se puso a tocar y hasta aventó la guitarra porque dijo, ¿qué pasa? ¿No? Se escuchaba, pues sí, como cuando las voces en la película del Exorcista, ya ves que hay unas voces que se escuchan al revés Sí, sí, o claro. sea, cosas que no entiendes, pues. Sí, sí, sí. Y hasta ahorita tampoco no le he encontrado explicación. Total que en esa habitación lo primero que ocurrió fue que o sea, lo primero fuerte, ¿no? Ujú, Porque lo demás era como que, bueno, pudo haberse metido alguna señal, lo que sea, ¿no? Aparte ujú. de yo ver sombras y todo. Pero recuerdo que en alguna ocasión pasó que
estaba yo durmiendo en mi habitación. Bueno, no durmiendo, ya eran más o menos como las 2 de la mañana y yo no podía conciliar Sí. el sueño. Y estaba viendo yo videos musicales en MTV cuando todavía pasaban videos musicales. Y, y entonces, de repente hablo como viejito, ¿verdad, amigo Grunge? No, pues Bueno, la edad, la edad. este, de Gente, pronto, espera, los que no saben, Julián, no vamos a decir su edad, pero Julián está un poquito entrado en años. sí, ya casi llego a los 30. Sí, 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 claro, los 30. Entonces, eh, estaba yo viendo los videos, hasta me acuerdo de la canción, pero bueno, eso no importa tanto. En aquella ocasión nada más estábamos mi mamá y yo en la casa. Mis hermanos habían ido no sé dónde, y bueno, en fin. Resulta que yo estaba en una habitación que tenía un cubículo enfrente y después estaba la habitación de mi madre. Entonces, recuerdo que al momento de yo querer dormir, me despierta un ruido en la entrada de la puerta, como el que abren, ¿no? Sí, En la puerta de entrada, perdón, en la puerta principal, como que abren y dije, pero mis hermanos no puede ser que ahorita vengan porque no están aquí, o sea, no estaban en la ciudad y no tenían planes de regresar en un rato. No había forma de que alguien entrara, entonces dije, ay, bueno, pudo haber sido mi imaginación, pero no. Después de la entrada principal había una especie bueno, no una especie, había un comedor y estaban las sillas y se escucha que mueven las sillas. Entonces ahí como que ya me empezó a entrar un miedo porque pensé que se habían metido a robar. O sea, lo primero que piensas no es como, ay, eso es para algo paranormal, es un fantasma. No, piensas que, o no, sea, sí, un hombre se metió, una mujer, lo que sí, sea, claro. pues te puede hacer daño y sobre todo pues a tu familia, lo que sea, ¿no? Entonces digo, no, todavía me quería hacer que era mi imaginación. Y entonces escucho pasos que se dirigen hacia donde estaba un, un, un pasillo que daba hacia mi recámara. Ese pasillo, de esos pasillos que nunca cambias la luz y siempre está el foco apagado. Sí. Se escucha que presionan el switch. Con ustedes, Splinter. Se escucha que prenden el switch y ese switch, pues te digo, el foco no funcionaba Sí. y se escucha así, no, y dije, no mames, sí se metió alguien. O sea, ya fue cuando dije, o me aviento yo o le digo a mamá. Entonces, lo primero que dije fue ¿Qué edad así, yo, tenías? yo tenía 13, 14 años, no Ah, recuerdo exactamente la edad. Yo con las pocas fuerzas que tenía, porque tenía mucho miedo, entonces era así como que, mamá, mamá, pero no me escuchaba porque estaba yo muy nervioso y mi sí, sí, mamá, sí. o sea, a pesar de tener el sueño muy ligero, pues no me escuchó. Ujú. Y no la pude despertar y dije, no, pues o me aviento yo o nos hacen algo, ¿no? Y a ver, o sea, me aviento yo, ¿no? El valiente. Entonces yo agarro y abro la puerta de mi recámara y me la empujan. Entonces yo por inercia la empujo, ¿no? O sea, por reacción natural la empujo de vuelta hacia afuera pero era como que fuerte, no era como que, ay, sí, la empujé y ya, no se cerró. Yo como que batallé dije, no mames, esta persona está fuerte. Y lo empujé Vaya. le pude cerrar, le puse el seguro y yo por más que le gritaba a mi mamá no se despertaba, no se despertaba y dije, no mames, no, voy a esperar a que pase algo, ¿no? Sí. Se dio el amanecer, no pasó nada, yo estaba toda la noche con el corazón al tope. Se dio el amanecer y hasta el amanecer me atreví a salir y nada, las sillas en su lugar, todo en perfecto estado. Entonces, como que ya después, como que fui conectando los puntos porque se escuchaban cosas muy locas luego en la casa. De pronto estábamos todos en la recámara viendo la tele y cotorreando, pues la familia, y se escuchaba que tiraban todos los trastes. ¡Tras! Ibas y todos los trastes en su O sea, lugar. ¿era muy común que pasaran ese tipo de cosas? Sí, era muy común, era como una vibra también, o sea, de pronto si yo me quedaba solo porque era muy usual que todos viajaran y yo me quedaba por la escuela, me Sí. quedaba yo solo en la casa y si veía sombras, se escuchaban cosas. Mi hermano llegó a ver pues los zapatitos así, ya como vio caminando y lo último que vio fueron los zapatitos, ¿no? De que se metieron al baño.
¿Pero sí vio la forma de los zapatos? ¿O vio Sí, no, no, o no, sombra? vio los zapatos así tal cual. Oh, ok. ¿Y eran zapatos de ustedes o eran unos zapatos que no eran, Eran no zapatos de conocían? niño, eran zapatos de niño y nada, Oh, no había ni ya. cosa. Y todos coincidíamos en que ahí pasaba algo. Sí. Y ya se dio el momento de entregar la casa, la estábamos rentando. Ujú, Y yo ya tenía 17 años, 18, ya era como que salía a cotorrear y era una vida ya nocturna muy activa, ¿no? ujú. Y en aquella ocasión, pues yo les dije, pues vamos a la casa, ¿no? Ya está desocupada, nomás hay dos, tres sillones, no hay luz, ni hay, bueno, no hay luz porque pues ya no hay nadie ahí, pero podemos ir ahí a cotorrear. No importa, pues, uno de chavillo con cualquier lugar en donde puedas tomar alcohol, fumar cigarro, lo que sea, es como que bueno, ¿no? Ujú. Eh, entonces entramos a la casa, compramos unas velas para alumbrarnos y estábamos platicando súper a gusto y de pronto un amigo que se fue hacia mi recámara, regresó y dijo, este, no, pues ya casi se llevan todo, ¿no? Sí. Oye, pero se siente bien raro ahí en tu cuarto, otra vez. Y como que pasaban y decían, no mames, sí es cierto. Y pasaban dos, tres amigos. Y no, güey, ¿qué tiene tu cuarto, güey? Se siente bien feo. ¿Quién sabe qué tenía, eh? O sea, no sé por qué todos coincidían. O sea, Eh, era muy común. Era bastante común. Sí, no era como de una sola persona. Todos, absolutamente todos coincidían en que ahí había algo. Sí, sí, me imagino que eso ya fortalece más la idea que ustedes tenían al respecto, ¿no? Ya era como, pues si todo mundo está diciendo que siente raro cuando está ahí, pues ustedes decían, no, pues tiene sentido, ¿no? Exacto, Que sí. algo ocurra. Ajá. Entonces, con el pasar del tiempo, en esa misma noche, uno de mis amigos, que todavía es parte de mi gente, pues, de hecho es ahorita el bajista del grupo musical. Cool. Ajá, de pronto dice, ¿sí vieron? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron lo que pasó por ahí? Y dije, no mames, no empieces porque no se siente chido, o sea, no es una sensación chida, ¿no? Ujú. Es que pasó un niño. Y dije, no, es cierto, güey, no mames. Y todos así de, ay, ya, hombre, uy, entrándole al chupe y todo. Y no había música porque no había luz, era pura plática. Ya. Eh, y de pronto, ya se va mi cuate hacia la oscuridad, ¿no? Hacia donde estaba mi cuarto. Ujú. Y dice, le habla a uno de mis amigos, X, ven. Y mi amigo va, ¿qué pedo? Quién sabe qué le habrá dicho, ¿no? Todos que seguimos platicando, pero yo ya tenía como esa sensación de, güey, no, o sea, yo me la quiero pasar bien, ¿no? Y, y se acerca ya de regreso nuestro amigo X, Ujú. y regresa con los ojos como muy abiertos, la pupila un tanto dilatada y Sí, sí, como, sí. como cara de sorpresa, pero no sorpresa tan agradable. ¿Con miedo? Ajá, y le digo, y le decimos, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, güey? ¿Estás bien? Me dijo, no, bueno, o sea, sí, pero no, porque me dijo cosas, o sea, mi cuate estaba hablando a través, o sea, el niño de la casa estaba hablando a través de mi amigo y le decía ¿Como cosas poseído? no como poseído, sino como cuate, ¿sí me entiendes? Él lo veía y le platicaba, dile que por él no me escucha, dile esto, Ah, ok, para ok, que ok. entienda que estoy aquí, para que me crea que estoy aquí, dile esto. Va, va, va. No, pues tú les decía cosas muy personales, ¿no? Y entonces por eso regresaban así, y no fue uno nada más, iban uno tras otro como para ver si era cierto. Y cuando me habló a mí dije, no, no mames, bueno, ahí voy. Y estábamos ya, entraba la luz de la luna hacia la casa y hacia el cuarto, y me dice, mira, ahí está, ¿no lo ves? Y le digo, no, no veo nada, así, no, güey, no veo nada, no, no veo nada. Ay, güey, no, pues siéntelo, güey, tócalo. Entonces, hacia donde daba la luz de la casa, hacia o sea, ese halo de luz, Ujú. atravesó la mano y te lo juro que sentí como si estuviera atravesando algo que no veía, pero que se sentía, ¿sí me entiendes? Y se Sí. sentía así tal cual, o sea, como, haz de cuenta como si te pasara yo la mano así, tú sientes la mano, pero no lo ves.
Y me decía, dice que no tengas miedo, que está triste porque se van a ir y que pues los va a extrañar mucho y que está aquí solo y que pues es un niño, pero que no le tengas miedo. Y yo así no. Y empezó como la noche a tornarse un tanto más extraña porque uno de mis primos se acerca con él y le dice, oye, dice que tu abuelito está bien y que tu abuelito también. Ay, hasta me espantó la perrita. Splinter, ven acá. Ven acá ya, calma. No. Bueno, este le dice, ¿sabes qué? Dice que tu abuelito está bien. Y mi primo, un poco escéptico, le dice, ay, sí, güey, a ver cómo está en el cielo. Y dice, no, pues está vestido así, asá, y de este color y tal, de pies a cabeza lo describe. Y mi primo se puso a llorar. Y le digo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? No, pues es que mi abuelito eh, cuando falleció mi abuelito, eh, estaba vestido exactamente igual. Jugaste con el suspenso, Julián. Y fue así como que mi primo se puso a llorar y todo. Y sabes que me voy a cambiar hacia esta cámara porque la cámara en la que estamos acá filmando parece que tiene un problema. Pero bueno, aquí es Sí, un podcast, ¿no? gente, para la que más nos va a escuchar y no nos va a ver, Julián se acaba de cambiar de cámara. Y bueno, lo que yo supuse que sí estaba grabando porque el foco está rojo parpadeando. Pero Ujú. bueno, no importa. El punto es aquí la escucha, ¿no? Sí, Y, claro. y pasarla bien, ¿a poco no? Sí, claro. Eh, entonces, bueno, agradezco aquí a mi prometida que está haciendo el trabajo excelente de producción, a quien es quien luces y todo, hasta me siento artista con ella. Bueno, el Sí, punto, muy bueno el set. No, la neta. sí, 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 ha sido un gran apoyo. Bueno, el punto es que, o sea, otra cosa que esa noche pasó que no es explicable con lógica Ujú. es que estábamos ya me salí de la casa con otro cuate que entonces era muy, muy amigo mío, ya no lo he visto, o sea, personas que van desapareciendo de la vida de uno. Estábamos en la calle del otro lado, como que yo me quería alejar lo más posible, ¿no? Ya como no quería hacer, a ver, háganse bolas, ¿no? Sí. Y me dice mi cuate, oye, ¿qué será eso? ¿Sí será que es un niño? Y de pronto sale mi cuate y dice que ya no le hagan preguntas. Y dije, güey, no pudo haber escuchado de ninguna forma, es imposible que haya escuchado. Pero sí, fue muy difícil llevar esa noche pues a cabo, ¿no? Porque pues, se arruinó la noche, pero a su vez también como que me dio la pauta para creer que sí hay vida después de la muerte, o por lo menos hay cosas que no podemos entender y que existen, que no se Sí. pueden explicar porque es que la ciencia, a pesar de que nos ha dado mucho, también es un método que no deja de ser humano, ¿no? Y que por lo tanto tiene fallas. Y esas fallas con el paso de los tiempos se van a ir corrigiendo, pero existen, o sea, cuando lo vives es cuando crees, porque antes es como que, puede ser, ¿no? Pero no, es algo que generalmente se quiere comprobar con la ciencia, pero creo que no es posible. Y Julián, tú estás consciente de, bueno, yo no soy muy conocedor de, por ejemplo, de ese tipo de fenómenos, pero tú estás consciente que muchas personas que estudian esto dicen que los niños fantasmas no existen. Desde que tú contaste esa historia, me perturbó porque si has escuchado lo que dicen que son los niños fantasmas realmente. Demonios. No llegaste a pensar en eso cuando tuviste esa experiencia? Es ¿O que, no, es no que te no, perturbó? es que aquella noche no fue una sensación rara, ¿eh? O ¿En puede serio? ser o sea, puede ser que el demonio te haya querido atraer de una forma amable, ¿no? Ah, Con buena, quizás. De una hecho, buena por eso intención. dicen que se transforman en niños, ¿Eh? porque es como la manera en la que se ganan a las personas. Muy creepy.
Sí, bastante, porque es que cualquiera que entrara al cuarto era como que no, ahí hay algo. Y a mí me pasaron, yo todas las noches tenía pesadillas. No era bueno, yo se lo atribuyo a mi adolescencia, ¿no? Pero, y de pronto también, pues a las cosas que yo escuchaba y todo, porque la música tiene muchos matices, ¿no? Y dentro de Ujú, los matices luego es como, bueno, en el caso de la música que yo escuchaba, no era una música pesada, o sea, no era una música que fuera realmente como que te llegara a causar eso, ¿no? Black ujú, Sabbath en realidad es música muy agradable al oído, o sea, cuando la sabes escuchar, ujú. eh, es hasta relajante. Así Y, es. y el hecho de las letras y todo eso te abren la mente, no tanto como que te causen miedo y no, o sea, es una sensación muy chida, pues Ujú, no es como, no es como una sensación que te cause miedo, ¿no? ujú. Pero quién sabe, puede ser que sí sea un demonio el que habita allí. Y de pronto cuando paso por esa casa todavía le digo aquí pues, a mi familia y a todos, les digo, ¿no crees que todavía pase ahí algo? A veces me dan Es- ganas de meterme a preguntar y preguntarles, oiga, ¿en ese cuarto todo bien? ¿O ¿Actualmente vive gente ahí? actualmente vive gente allí? Oh, Sí, vaya, vaya. perturbador. Y sabes, es muy interesante este tema que, de hecho, creo que justo ahora vamos a iniciar con el tema principal, el cual es viajes en el tiempo. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención y de hecho te propongo que en un futuro, tal vez para más tiempo, tratar un podcast que tenga que ver con esto de relacionado a historias de horror, teorías conspirativas de la música, del rock en especial. ¿Cuántas cosas hay, no? Sí, Ahora que muchas. decías, por ejemplo, lo del pues hay muchas teorías conspirativas, pero también hay muchas historias de fantasmas. Por ejemplo, lo del movimiento del black metal, como hay muchas historias muy sangrientas y crímenes que se llegaron a ejecutar, algunas ideas que tenían algunos cantantes y vocalistas, como también hubo apariciones incluso. Es muy interesante. A mí me fascina mucho ese tema. Ahí te lo dejo, por si yo sé que tú eres el indicado para abordar ese tema en otro podcast, pero pues ahí te lo dejo, por si quieres abordarlo. Claro, cuando se dé la oportunidad, ya sabes que aquí andamos. Sí, porque es muy, Gusto. muy interesante. Pero ahora creo que es turno de llegar al tema principal, el cual es viajes en el tiempo. Y esto es muy, muy interesante porque es un tema muy extenso, un tema muy complicado, algo que en las historias ficticias se hace novelas, se hace anime, se hace películas, lo que tú quieras, videojuegos, es muy difícil de abordar, muy, muy difícil de abordar. Y creo, bueno, esto es una creencia propia, no sé si tú creas lo mismo, que es de las cosas que el ser humano más anhela encontrar, o es de las cosas que el ser humano más se ha propuesto conseguir en un futuro. Ey. Eso y la vida eterna. Y eso y también vivir en otro planeta y Sí, cosas. claro, claro. Pero comencemos por aquí. ¿Tú crees que es posible o que llegue a ser posible un viaje en el tiempo en un futuro? No sé, a veces de pronto me pregunto sobre cómo funciona el universo. La otra vez platicaba y decía, imagínate que puedas viajar al año 300 antes de Cristo, y que en este momento te desplaces a ese punto en el universo, el espacio-tiempo, pues. Y de Sí, pronto caí en cuenta y dije, no creo que sea posible lograr la forma de viajar en el tiempo sin moverte despacio, porque el universo está en un movimiento constante. sí, claro. Y de pronto dije, no creo, no creo. No creo que, bueno, a menos de que con ciencia, pues, o sea, con la ciencia que tanto patrón descubre, que Tendrían diga, que bueno, ser coordenadas, ¿no? exacto, sí, pues, Sí, coordenadas espacio-tiempo, pues, o sea, no, exacto. esas coordenadas espacio-tiempo es como que no te puedes ir a 1800 si no vas primero a 1000 y cacho para que estés en este mismo punto y a partir de ahí puedes empezarte a mover. No creo que sea posible como escoger la fecha así nada más porque sí, o sea, Sí, es claro. como, sí, o sea, viajar en el tiempo creo que es posible, pues de la forma que ya está comprobada, ¿no? O sea, Ujú. de hecho hay una
Hay una canción de Queen que habla muy bien de eso, pues, que también como el ejemplo de los gemelos de Einstein, Ujú, que dice que unos gemelos, bueno, este no es el caso, pero este chavo se va al espacio exterior ujú, y se despide de su familia y de pronto regresa y ya nadie vive, ¿no? ujú. Porque viaja a la velocidad de la luz y cuando regresa, un poco como en la película de Interestelar, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Eso creo que sí es, o sea, tiene mucho sentido. Además, eh, yo de chiquito creía mucho bueno, sigo pensando muchas cosas que de pronto pueden sonar medio a locura, pero de pronto yo decía, me voy a dormir para que sea más rápido el viaje, lo cual es normal, o sea, lo cual es el tiempo, la relatividad, pero yo decía, ¿acaso yo viajo en el tiempo? Me preguntaba, ¿viajo en el tiempo al dormirme y mi familia, como no se durmió, para ellos yo ya salté la línea? No sé si me explique. Yo al Mm, dormirme quizá avancé más rápido en el tiempo y ellos se quedaron atrás, pero me los traje a mi misma línea de tiempo. No sé cómo explicarlo. Sí, es difícil, sí, pero, el tema del tiempo siempre se complica bastante. ajá. Y también de niño creía yo que, por ejemplo, quería saltar, por ejemplo, la banqueta, ¿no? Ujú. Ya es que de niño los espacios son gigantescos. Vamos a saltar la banqueta. Y entonces de pronto yo decía, imagínate que en otro momento no haya saltado y qué sé yo, en ese momento, en este justo instante, te conviertes en otro yo que sí, que no saltó y que sigue con su Ujú. vida normal, pero tú saltaste en este momento y te convertiste automáticamente en otro destino y estás lleno de Sí, destinos que están basados en decisiones. sí, claro, Pero pues no sé totalmente. si sea normal de un niño pensar eso porque luego los niños no externamos nuestros pensamientos porque suenan a locura o no sé si sea normal o no, pero en esos momentos cuando yo pensaba eso, Sí. creía que, o sea, lo creía firmemente, decía, ay, de pronto hasta, decía, voy a saltar y no saltaba y hasta sentía que algo se desprendía de mí y que Ujú. sí saltaba el otro y se iba a otro destino y yo me quedaba en el mío. Sí, ¿Quién sabe? O sea, sí, es muy, muy interesante eso, porque de hecho me hiciste recordar la teoría del suicidio cuántico. ¿La conoces? la teoría del suicidio cuántico no me suena, pero por favor, Sí, hey, mira, esa se sustenta, bueno, antes que nada, aclaro, hago el disclaimer de que yo no soy experto en la materia. Sin embargo, digamos que esto lo he escuchado que incluso físicos lo han llegado a mencionar, que el suicidio cuántico, bueno, los físicos que abordan este tipo de temas, ahorita te voy a aventar otros, que sí están como muy boom, que te explotan la cabeza, muy extraños, ¿no? No es como propios de la física clásica, más bien como la física cuántica. claro. Pero el suicidio cuántico aborda que todos vamos a morir o nosotros, nuestra conciencia, vamos a morir de manera natural a los 80 y pico, a la edad que vayas a morir de manera natural. Y tal vez tú digas, ¿cómo es eso? Bien, digamos que en un universo tú ibas a tener un accidente automovilístico, moriste Ujú. y automáticamente ese universo tú moriste y tu conciencia se muda a otro universo en el que te salvaste. Entonces, tu conciencia, o sea, tú has muerto a lo mejor de accidentes, de múltiples accidentes en otros universos, sin embargo, tu conciencia se va a ir salvando, yendo de universo a universo hasta que tú llegues al universo en el que vas a morir de manera natural. Ay, güey. Y por ende, pues todos tenemos esa concepción. Cuando un familiar nuestro llega a morir de causas que no tenían que ser, pues digamos que esa persona sigue viviendo, pero se mudó En de otro universo. universo. Sí. Y tiene Entonces, sentido con todo lo que te estoy platicando, ¿no? es muy interesante y muy curioso porque estamos, bueno, realmente no sé las implicaciones reales de esto, pero es una teoría. Y es muy interesante cómo nosotros, pues sí es cierto, o sea,
nosotros a veces, no sé si tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, pero la mayoría de las personas dicen, no, pues pude haber muerto en mi juventud. O estuve a punto de morir porque dejé las llaves del gas abiertas y me alcancé a despertar y de milagro me salvé. Ese tipo de cuestiones en las que tú dices, no, pues es pues porque realmente sí moriste en otro universo. Se Claro, hizo una brecha en la que sí moriste, claro. pero tú te mudaste a otro universo. Tiene como mucha similitud con lo que yo te quise decir que pensaba Ujú. de niño, ¿no? Y de hecho sí he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero ese ya será otro tema. Ese ya será otro tema. Fíjate que eh, una vez intenté como viajar al pasado ¿Cómo intentaste hacer eso? A ver, cuéntame. y cuando vi una película que se llama Pídele el tiempo que vuelva, dije, No, no no, lo o conozco. sea, tiene mucha similitud con lo que yo hice. No lo hice a propósito, sino que de pronto yo un tiempo viví en la Ciudad de México. El clima es allá casi todo el tiempo es lluvioso, ¿no? Sí. Y en ese tiempo escuchaba cierta canción recurrentemente, usaba un perfume en específico. Y un día, estando acá en mi ciudad, escucho que empieza a llover y yo casualmente estaba escuchando la misma música que en aquellos días en los que vivía en la Ciudad de México y se me ocurrió apagar la luz y aventar Ujú. el perfume. Entonces, cuando hice eso, la música, el ambiente, todo, absolutamente todo, de pronto sí sentí que estaba en ese espacio y tiempo. Y en la película de Pide el espacio que vuelva hace algo similar. Se compra ropa de 1800, todo en su cuarto lo acondiciona en el hotel para hacer de 1800, todo exactamente, todo está muy preciso, pero Sí. chécate ahí lo que pasa. Ujú. Bueno, no sé si la hayan visto porque esto es un spoiler. Aguántense. Sí. No, ¿de qué año es? La película es del 70 y cacho, o sea, No, ya ya, es eso un no es clásico. spoiler, Ya. ya, ya. Aguántense, audiencia. Aguántense. Porque Este, ya, si no la vieron en 50 años, pues ya. o sea, es que están tronando cohetes por acá y como que se pone loca la perrita con los cohetes. No se le he podido Lamentable. quitar, es algo que no le he podido quitar y pues, No, la pues dejo ser. los de la culpa son los de los cohetes. A ver, Splinter, déjame se las presento. Splinter, ven acá, ven. No, no entiende de razón No quiere ahorita. venir, es tímida. Sí, ven acá, ven. Eh, este muchacho está en el hotel Ujú. y, y dice, ay, yo creo que se puede viajar al pasado porque él se ve en el libro de los que recibieron, de la recepción, pues. Se ve Sí, en el claro. registro de esos años. Y dice, no puede ser. Eso surge a partir de que una señora se le queda viendo y dice, ¿eres tú? Bueno, se mete al cuarto, pone una grabación que dice, yo estoy en tal hora, tal fecha, yo estoy en tal hora, y la pone, repite una y otra vez. Todo está acondicionado como en aquel año, fecha en la que aparecía en el registro, y de pronto se despierta y todo está como en aquellos años. O sea, viajó al pasado, ¿no? Pero todo estaba funcionando perfecto. Conoce a la chava, que entonces era una chava, y se enamora de ella y todo. Por eso la señora lo reconoció, la viejita, que ya era viejita, dice, no, mames, eres tú, regresaste, ¿no? Sí me estoy dando a entender. Sí. Ok, bueno, el punto es que el güey como que se le olvida, por alguna razón, en su bolsa, echó una moneda del 1970 año en el que estaba viviendo. Ujú. Entonces ya todo iba perfecto y él ya se quería quedar ahí, ya se quería quedar porque pues, era pues, el amor de su vida y todo, ¿no? Ujú. Y de repente se mete, no sé si se mete la mano, bueno, el punto es que ve la moneda, la observa Ujú. y se acaba la ilusión y regresa a 1970 y cacho. Vaya, eso me Puede ser recordó a que otra cosa. puede ser que la esté haciendo mal la narración, puede ser que sea tal cual, puede ser que no, pero la idea es esa, o sea, y eso lo hice por eso siempre he estado interesado en el viaje en el tiempo, porque creo que hay formas, por lo menos, de trasladar la conciencia. Eso me recordó a otra cosa, ¿eh? Te la cuento. A ver. Bueno,
También se dice, bueno, esto no es un secreto, no es un secreto para nadie que el tiempo realmente no existe. Sí, sí, sí sabías eso, ¿no? Que el Sí, tiempo es un real invento es un humano. invento humano para pues medir Sí. los acontecimientos. Ujú. Pero entonces mucha gente podrá decir, entonces, ¿cómo vamos a viajar en el tiempo si no existe el tiempo? Bien, es porque aquí radica esto. Se supone que no existen líneas temporales, más sí distintas realidades Ujú. en las que nosotros coexistimos, diferentes versiones de nosotros, incluso universos en los que nosotros no existimos. Ahí. Entonces, se dice que en este mismo momento, en este mismo punto, estamos coexistiendo todas las versiones de nosotros mismos. Entonces, presente, pasado y futuro están conviviendo. En este mismo momento podemos decir que estás tú de 10 años en la clase de la primaria y que también está el tú anciano y podemos decir que están todos los tú de los 365 días de todos los años que has vivido en tu vida conviviendo. No en el mismo mundo, pero sí en diferentes realidades. Ya. Y todos están conviviendo. Entonces, tú puedes incluso, no sé exactamente, pero puedes pensar en que así como tú estás ahorita en este punto de tu vida, en este mismo momento hay otros tú en otros puntos de sus respectivas vidas. Y eso me recordó mucho a lo que mencionaste anteriormente, como ese método, ¿no? Para revivir Ahí. Trasladar experiencias. por lo menos la conciencia al año en el que pasaron cosas Exacto. por medio de los sentidos, ¿no? Y tiene Sí. sentido, o sea, suena muy así, ¿no? Pero sí tiene mucho sentido. Y sobre todo cuando lo experimentas. Nunca lo he vuelto a hacer porque sí me da como cosita. De hecho, de pronto sí me dan ganas ahí como hacer regresiones o cosas de esas, pero sí me da un poco de miedo como de pronto ver cómo morí en alguna vida pasada o cosas de esas, ¿no? Y creo que es que luego tengo ciertos pensamientos con respecto a los viajes en el tiempo, ¿no? Sí. De hecho muchas historias que están en mi canal están basadas en esos pensamientos. O sea, Mm. para empezar, bueno, quien se haya decepcionado porque muchas historias que cuento no son reales, pues les doy la bienvenida al mundo del entretenimiento, ¿verdad? En donde hay escritores, ¿no? Y yo soy un escritor también, y hay muchas historias que han llegado a mucha gente que son escritas por mí, ¿no? Ujú. Y esas historias, muchas hablan de viajes en el tiempo que vinieron en ideas de esos cuestionamientos que de pronto me hago, ¿no? Como alguien que se ve en una foto de tal año y cómo es posible, entonces empieza a investigar y usted vino acá. Es Ujú. como, creo que es posible, pero faltan muchos, irónicamente, a pesar de que el tiempo no existe, faltan muchos años para poder viajar en el tiempo. Exacto. Y esto, con esto abro otro tema relacionado a viajes en el tiempo. Nosotros, como creadores de contenido de horror, hemos tocado varios casos de viajes en el tiempo. Pero la pregunta es, ¿tú crees que realmente existan esos viajeros en el tiempo? John Titor, el más famoso, me imagino, y muchos más, el hombre de Tauret, todos esos casos de personas que supuestamente viajaron en el tiempo. Que, ojo, yo tengo ahí un pensamiento crítico muy certero, pero quisiera escuchar tu opinión. Yo creo que no. Yo creo que son parte del pensamiento colectivo, parte de una leyenda urbana que fue distorsionándose hacia una verdad inexistente. Y creo que definitivamente no. Pero sí creo que en caso de que haya un viajero en el tiempo, muchos ya lo han dicho y yo lo había vislumbrado en algún momento. De niño tenía una imaginación súper grande, como todos los niños. Y de pronto yo llegué a ver ovnis, ya llegué a ver bolas blancas, que en su momento pensé que eran aves, Ujú, aves, o sea, palomas. ujú, Y veía como así, y de pronto bajaban y subían, y así, no, es que eso no es posible, ¿no? ujú. Y entonces yo decía, ¿no será que son naves que están viajando en el tiempo? Y, o sea, tenía una imaginación muy loca. Aparte leía mucha ficción, leía muchos Claro. relatos insólitos, leía mucho de eso, ¿no? Ujú, Eso me llevó a hacer el canal.
Y de pronto decía, bueno, si hay algún viajero en el tiempo, creo que lo mejor que podría hacer es no saber que es un viajero en el tiempo. O probablemente lo hacía y pensaba que era parte de su imaginación. O probablemente lo hacía y tenía ciertas reglas de no afectar nada. No por las líneas del tiempo ni nada, porque eso contradiciría un poco a lo que yo estaba diciendo, de que hay diferentes universos y no pasa nada. Ujú, Más bien decía que yo pensaba que no podía hacer nada ni decir nada, porque simple y sencillamente nadie se lo iba a creer. ujú. Y pues salía peor, ¿no? O sea, Sí, claro. estoy ahí en un grupo de Facebook que se llama Viajeros en el Tiempo, ¿no? Y de pronto alguien pone, soy un viajero en el tiempo, ¿cómo están? Ja, 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 sí o sea, es normal, Sí, sí, pues, o sí. sea, y aunque existieran, no existen. Es Sí. como, o sea, aunque te pusiera enfrente y te dice, vengo del año 1925 después de Disney. Ujú. Y ¿Sabes? Yo me pongo a pensar, si eres viajero en el tiempo, ¿por qué no tienes dinero? Piénsalo, cualquier persona que viaje al pasado tiene que tener dinero, de entrada por la lotería, de entrada. puede ser, como el caso este del señor que supuestamente había venido del futuro y hizo unas proyecciones de la bolsa y se hizo Ujú. millonario y que al final pues supuestamente fue un fraude, ¿no? Y Yo lo digo haría, ¿eh? supuestamente porque pues no digo, a fin de O, se- cuentas nadie lo puede comprobar si sí o si no. o sea, yo agarraría el número de 1990 que ganó la lotería de Estados Unidos, la Loto, viajo en el tiempo Le y por pegas. decir un año, ¿eh? Por decir un año, 1990. Y más que viajar en el tiempo, entonces ya estarías ahí viajando a otro universo en el Ujú. cual tu yo la ganó. Es Ajá. que no sé, es una cuestión que yo creo que ni siquiera yo creo que hasta los científicos más reconocidos de pronto se agarran unos viajesotes que parece que andan pachecos, ¿no? O sea, de que o sea, nuestras pláticas son básicas, ¿no? O sea, sí tenemos pensamientos que la gente luego dice, esa mamada que no, pero imagínate los científicos que ya están bien clavados en eso. Tengo un amigo que está investigando sobre la inmortalidad y que ha descubierto ciertas cosas. Y de repente, ¿Es ya de amigo pronto de Dallas? Texas, No, Dallas, Dallas, dale review. sí. No, es que él también está investigando sobre ¿A la poco? inmortalidad. Ujú. No, no sabía. No, pero este sí es un científico de verdad. Sí. Y el Dallas así, ¡hora, qué pedo, qué pedo! ¿Se viene salseo aquí? Entonces, el, el- de pronto él me platica cosas que tienen mucho sentido, pero sí, o sea, sí lo veo tan clavado que de pronto creo que imagínate que en un momento lo descubra, lo va a descubrir y no va a creer que existe porque es algo tan complejo que ni siquiera teniéndolo enfrente, como te digo, lo crees. Sí. Como los fantasmas, como pon el nombre que quieras, ¿no? O sea, eh, no sé, no sé. O sea, pasa con las personas, ¿no? Luego te encuentras con personas tan chidas que no te la crees que estén ahí, ¿no? Ujú. Imagínate con un viaje en el tiempo. Sí, mira, te voy a decir lo que yo opino. Yo siento que los viajeros en el tiempo y que probablemente los viajes en el tiempo no existen y nunca existirán a menos que ellos se estén ocultando. ¿Por qué? Eh, Porque si los viajes en el tiempo existen, es evidente que en nuestro día a día hay personas que no son de este mundo, de este tiempo. claro. Porque obviamente, si existen los viajeros en el tiempo, nuestro pasado ha tenido personas que viajaron de un futuro. La única teoría que yo podría decir, bueno, es que los viajeros en el tiempo son ellos, es la teoría, no sé si has escuchado que dicen que los aliens realmente somos nosotros del futuro. Evolucionado, ¿no? Sí, y que por eso ellos viajan al pasado y nos están vigilando, porque pues sí, un alienígena de mucha tecnología y de muchas, no sé, de una evolución mental superior a nosotros, ¿por qué vendrían a visitarnos? Pero si somos nosotros del futuro, tiene más sentido porque están viendo en qué fallamos, ¿no? Claro. Y, ajá, y ellos serían las personas, los viajeros.
Ujú, como Y guardias del tiempo, ¿no? También. no sé, o sea, yo sé, siento que nos Policías. estamos volando aquí la barda, tal vez son cosas como muy locas, pero pues para eso es el podcast, ¿no? Para abordar todo lo relacionado a este tema, que yo creo que tiene un montón de aristas, porque pues sí, o sea, te digo, si los viajes en el tiempo existen, ya debe de haber viajeros y ya hubo viajeros. Sí. Pues es Entonces, que es sí, un tema en donde yo creo que eh, sí de pronto uno se cuestiona, ¿no? ujú, Eh, hay personas que creo que tienen una conciencia tan grande que pueden predecir lo que va a pasar. A mí me sorprendió Bill Gates. eh, Él alguna vez dijo, la clave del éxito está en identificar hacia dónde va el mundo y llegar primero. ujú. Él perfectamente identificó que el mundo estaba acercándose a lo que está pasando y llegó primero. ¿Sí me entiendes? Ujú. No digo que sea un viajero en el tiempo, no, pero que su conciencia es tan grande. O sea, no hablemos de conciencia como que, es un altruista, no. Me refiero a la conciencia de estar como observando tanto y detectar patrones de tal manera que puede predecir lo que va a pasar. Yo lo he logrado en un par de cosas. No porque viaje en el tiempo, repito, sino porque Ujú. el tiempo se repite una y otra vez en diferentes... es un ciclo, la vida es un ciclo desde, desde, desde la concepción de la cadena alimenticia hasta la vida en sí, de cómo funciona el humano, se repiten una y otra vez los patrones y he identificado un montón, Así es. pero el Bill Gates, cuando escuché que dijo eso y cuando vi que identificó lo de la pandemia y se adelantó tanto que como hace cuánto dio en la conferencia de lo que iba a pasar. Hace un año, ¿no? Ajá, Aproximadamente. ajá, o sea, de adelantarse un año precisamente exacto a lo que iba a pasar. Luego le da a la gente la pauta para pensar que ese güey lo hizo a propósito, ¿no? Pero en realidad no, o sea, se identifican patrones de cómo funciona el mundo, de cómo va dando vueltas literalmente el mundo y cómo repite la historia una y otra vez. Y te digo, yo he identificado ciertos patrones y le he atinado a muchos. Ujú. Y, pero cuando vi que ese güey le atinó eso, dije, no mames, o sea, yo de lo que he Sí, identificado esos patrones es el 1 o 2% de lo que él vislumbró, sí, porque claro. lo hizo un momento con sus computadoras, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. dijo él alguna vez, va a llegar un momento en el que cada persona tenga una computadora en su casa. Y Y lo se tiraban rieron de de loco, él. ¿sí? Entonces, y de pronto es como que no viajan en el tiempo, pero tienen una concepción del tiempo muy distinta a la que uno tiene y por eso se Sí. adelantan y por eso dicen, esto va, es como si supieran casi casi hacia dónde va el sorteo de la lotería. Sí, y tienen un sentido más crítico, o sea, Sí, se dan cuenta de hacia dónde se mueven las piezas y también cómo pueden aprovechar eso para pues, hacer sus jugadas, ¿no? Que claro. sobre la pandemia, nosotros debimos haber, o sea, incluso como ciudadanos, debimos haber predicho muchas cosas que no estuviéramos como estamos ahora si hubiéramos tomado las medidas desde un principio, ¿no? Y Pero no lo vamos, hicimos, no, entonces se empeoró. y si lo ponemos en un término más terrenal, por así llamarlo, más, Ujú. bueno, más económico, que es lo que el mundo ahorita está basado en el dinero, eh, vaya, si nos hubiéramos puesto a ver la historia y a repasarla y a pensarlo, bien dijo la frase, nadie, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Si no Totalmente. identificas esos patrones, pues hay gente que ahorita no tiene pues ni un peso porque no identificó que el mundo podía entrar en una crisis tarde o temprano. Sí, y Y, han y habido crisis a lo largo de la historia del planeta, no es la primera vez. Nos tocó esta, pero otras generaciones han tenido otras también, muy ajá, fuertes. Incluso hace 100 años hubo otra pandemia. y que fue sucedida por una crisis económica. Ujú. Y es que, o sea, eso es fácil de identificar, pero lo que hizo este güey fue identificar hasta el más mínimo detalle como para decir un año antes, puede ser que pase esto, ¿quién viene conmigo a crear, pues ahora sí que ¿Sabe? el nuevo mundo, ¿no? Sí, sabes, creo que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero es muy interesante también. Yo estaba viendo un documental sobre el VIH
sobre la historia del VIH, ¿no? Cómo fue identificado desde el 1930 por ahí, que ya explotó en los 70, ¿no? Pero desde 1930 ya había casos en África de personas que tenían no el SIDA, que es el síndrome que se adquiere después, pero algo semejante, porque no sé si tú sabes, pero el VIH muta Ujú. y se va haciendo más fuerte, por eso es muy difícil curar, o sea, no existe la cura hasta Claro. ahorita. Pero se dijo que lo más probable es que el VIH haya nacido porque en África comían carne que no estaba procesada. Esta carne era incluso de simios, o sea, en el documental pusieron cosas muy gráficas que no voy a describirlas, pero comían la carne cruda de los simios. Entonces, dicen que quién sabe cuánto, y yo lo vi, ese documental lo vi hace como 4 años, decía que África era un campo de cultivo para enfermedades nuevas que nosotros no conociéramos porque comían carne silvestre, carne que no estaba procesada y que no tenía como regulaciones de salubridad. Y que eso fue el VIH, pero hay más. Y luego Ujú. me pongo a pensar, la teoría número uno indica bueno, sin entrar en teorías conspirativas y ya entrar de lleno a los hechos fácticos, podemos decir que esto ocurrió por el consumo de carne contaminada, Ujú. carne silvestre. Entonces, volviendo a lo que tú dijiste, yo me pongo a pensar, si desde ese año ya se tenía el conocimiento y ha ocurrido muchas veces en la historia, ¿por qué no lo evitamos? Que ocurrió otra vez, ¿no? Y es que se repite una y otra vez. Y de pronto Ujú. también, o sea, si te pones a pensar, imagínate en el tiempo en el que se pueda viajar en el tiempo. Solamente sería como una cuestión turística, porque no tendría Sí, sentido, por ejemplo, viajar a una época en la que el mundo está igual que ahorita, sí. pero sin iPads. ¿Sí me Sí, entiendes? sí, o no, no vamos a poder tampoco, o sea, no vamos a poder cambiar el destino de nuestro mundo. ¿No? Podemos aprender. Es lo que te dije, por eso los aliens que según somos nosotros. O sea, checar cómo nosotros actuábamos hace 1000 años y ver en qué podemos cambiar en el futuro. A lo mejor ellos Sí. sí ya lo hacen de una manera más directa, eso de ver y evitar. Ey. Y Pero, ujú, sí. Y es que, fíjate, yo identifico a la humanidad, cómo van los ciclos, sí. como en un carro, el cigüeñal. Bueno, no sé mucho de carros, pero creo que es el cigüeñal el que da vueltas para que las revoluciones sean efectivas. Y entre más avanza el carro, más rápido son las revoluciones. O sea, empieza como así, ¿no? Entonces creo que el mundo es igual. O sea, los tiempos ahorita son así, las revoluciones son mucho más rápido que antes. Entonces estamos avanzando muy rápido. Va a llegar en un punto en el que, o sea, las revoluciones puede ser que ya ni sean identificables, que el mundo vaya así avanzando a una velocidad. Sí, ¿Sí me eso, entiendes? sí, sí, O eso a sea, mí también me da mucho temor. son Estamos ciclos que se van viviendo más repitiendo una y otra acelerados. vez. Sí, más Y los ciclos se acelerados. repiten una y otra vez y es como que este, los ciclos luego van tan rápido que parece que no hay avance, pero estás avanzando muy rápido. Sí, demasiado. Y yo creo que, o sea, la tecnología también está provocando esto. Claro. Y por eso te digo, sí es, pues no sé cuánto tardemos en hacer los viajes en el tiempo, pero es evidente que el crecimiento de la tecnología es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como 2 más 2 más 2 más 2. Es 2 por 2, 4 por 4, 16 por 16 y así creciendo, porque el desarrollo de la tecnología provoca que la tecnología se desarrolle más todavía. Y Claro, cuando la tecnología se desarrolla más, provoca que se desarrolle más aún. Entonces, claro. es monstruoso, como, no sé, en unos, pues no sé, cuando estemos ancianos, qué vaya a ser de todo esto, ¿no? Yo creo que nosotros no vamos a alcanzar a ver los viajes en el tiempo, No. pero ¿tú también crees lo mismo? Sí, yo creo que algo que sí nos va a tocar ver es gente viviendo en Marte, cosas así. Probablemente, ¿eh?
Probablemente. Eso sí, probablemente, probablemente. Ya se vislumbra, ¿no? Como que ya ni siquiera se te haría como que, oh, no. O sea, ya Ujú. no se te haría así como, oh, no, es gente viviendo en Marte, ¿no? O sea, era como que ya me lo esperaba, ¿no? Sí, y aparte porque ya lo están buscando directamente. O Ey, sea, sí, ya hay proyectos. y aparte mira, aquí traigo este papel que me encontré en 1725. No te lo puedo mostrar, pero sí, ya es como algo que es casi, casi como que si cuando lleguen va a ser así de, ¡ay! Pero no de, ¡oh! O sea, ya es algo que te esperas en cualquier momento, desde el momento en el que las naves espaciales ya se están convirtiendo casi, casi como en automóviles, ¿no? O sea, Ujú. de que o sea, no sé si hayas visto la comparativa de una nave espacial hace 50 años a las Ah, Tesla, sí. a las de este güey del Elon Musk. Sí, el automóvil, el Tesla, Ajá. dices. Ujú. No, no el auto que mandaron, sino la nave espacial, Ah, ok. SpaceX, la Ah, empresa SpaceX. SpaceX, la nave que mandó ya se ve como cuando te subes a tu carro. Y es como que se vislumbra ya más que el humano ya llegue a sus lugares. Pero los viajes en el tiempo creo que sí es algo que no nos va a tocar ver, Sí, a no, menos de que viajemos al futuro. es que es algo más complejo. La verdad es algo más complejo porque, como tú bien decías al principio del podcast, tendría que ser un viaje espacio-temporal. Un Ey, viaje a Marte es un viaje espacial, de un punto A un punto B en el universo. que es Pero un algo viaje en el tiempo, normal. sí, pero un viaje en el tiempo tendría que ser espacio-tiempo, porque si yo me muevo al mismo punto aquí, pero hace 20 años, a lo mejor ni siquiera está en la Tierra, ¿sabes? Ey, sí, caes en el infinito. En el infinito. O caes Entonces, en Marte, o caes en un planeta desconocido porque el universo ya se movió tanto que sí, sí, me muero. no te mueras, Junger. Sí, no. Pero, y no, luego hay otras cosas. Mira, vamos a entrar de lleno a algunos casos. Yo estaba viendo que hace poco se mencionó que un viajero en el tiempo, una de tantas teorías conspirativas, indicaba que en el año 2080 iba a estar una persona que iba a ser un presidente de, de Estados Unidos y que iba a ser como el que iba a crear algo feo, ¿no? No, tercera guerra mundial, lo que tú quieras. Pero se supone que él nació el año pasado. Y yo me pongo a pensar, si la teoría conspirativa existe desde antes, o sea, obviamente lo más probable es que no sea real, Claro. pero pongámosle que es real. ¿No afectaría en su nacimiento y por ende ya no es real? O vámonos a algo más tangible para la audiencia que nos están viendo ahí. El caso de John Titor, que es el más famoso. Si John Titor fue un viajero que según venía del 2040 al 2000, se supone, y él tenía 30 años, quiere decir que él ahora debe de tener unos 15 años, 10 años. El John Titor de nuestra línea temporal, no el que viajó al Claro. 2000. Entonces, ¿no sería muy fácil buscar si existe un John Titor? O se cambió de nombre. Ajá, entonces me pongo a pensar, ¿qué tanto afectó la línea del tiempo? Porque esa persona ya no se va a llamar John Titor por lo que pasó, o sea, se va a cambiar el nombre, lo que tú quieras. Obviamente tomando como que esto fuera real, pero pues ustedes saben que yo siempre digo que la última decisión la tienen ustedes, pero haciendo este jueguito de los cambios en el tiempo, eso siempre he tenido esa duda, o sea, porque sería muy fácil revisar si existe un John Titor ya, una versión joven, O por lo menos revisar, es que no sé, porque pues, pudo haber sido que se cambió de nombre, ¿no? un Para viajar alias, sí, un soy alias, Juanito Pérez para poder viajar en el tiempo y sea una regla de los viajeros en el tiempo, no te puedes llamar como te llamas. exacto. Sí, Pero eso para no no, lo podremos saber hasta que existan los viajes en el tiempo y se sí, empiecen a regular, porque como todo en el mundo es primero empieza algo y como el Internet, por ejemplo, ¿no? sí, En Internet era el mundo más maravilloso que yo he conocido en
dentro de la comunicación y en las computadoras. Y de Sí, pronto se fue totalmente. reduciendo por la regulación y ya no pueden hacer esto, ya no pueden hacer lo otro, pero en su momento, No, ya es como tele. sí, no, en su momento en Internet tú podías hacer lo que quisieras y podías entrar a donde quisieras y podías ver cosas que ahorita yo creo que las personas ni siquiera se imaginan que podían ver. Podías descargar cosas que ni siquiera imaginas que podías descargar. Exacto. Pero de pronto llegó la regulación basada en el capitalismo y un montón de cosas que se redujo y Sí, que... ¿Mm? sí, me imagino incluso, imagínate, una policía temporal, Ajá, leyes temporales. Y eso ya se imagínate. aborda en la ficción, ¿eh? Sí, como la Eh, película de... Bueno, ¿cuál ibas a decir? en Dragon Ball. Ah, en Dragon Ball, sí, cierto. No nos vayamos tan lejos. Ujú. Cierto, cierto. O sea, Es, hay reglas que no puedes romper. me imagino. Sí, es que son reglas que finalmente afectarían, ¿no? Pero ya nos estamos yendo como si ya existieran los viajes en el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, puras teorías, porque pues realmente no existen hasta donde sabemos. Y ni siquiera existe la posibilidad. O sea, está en pañales la ciencia en ese momento, en este Bueno, momento. tengo un cuñado que se apellida Titor y acaba de tener un hijo John, pero no creo que tenga nada que ver. No, nada que ver. Y No, sobre todo en México, ¿no? ándale, sí. Bueno, es que él es un cuñado que es gringo. Ah, mira. No, lo que sí creo que se puede es eso, ¿no? De hacer viajar la conciencia a otro tiempo. Las regresiones, a través de las regresiones, de la hipnosis, o incluso no sé, yo creo mucho como en la meditación y de Ujú. entrar tanto dentro de ti que puedas incluso descifrar la información que viene en el ADN y a partir de Ujú. eso ver quién fuiste. Sí, claro. Porque pues obviamente somos fuiste tu tatarabuelo, o sea, no es como una fantasía. En el ADN viene toda esa información. Si me explico, ¿no? Y puede ser que se pueda viajar ese tiempo a través de la decodificación del ADN y de esa conexión que pueda tener con el cerebro y que te lleve la información que está en el ADN, que te lleve a ese punto en el tiempo a través de una meditación profunda, de una regresión. Eh, Hay gente que ha visto sus propias vidas pasadas, que es un video que voy a hacer próximamente, que lo estoy planeando bien, cómo va a ser para que logren lo que yo he logrado en algún momento. No sé si fue a una vida pasada, pero viajé, o sea, viajé a través de la mente a un punto que no supe dónde era, pero que de alguna manera reconocía. Y cuando desperté, porque nunca me dormí, o sea, es como un viaje que no necesita estar dormido, sino mente despierta, cuerpo dormido. Y cuando desperté, fue como que dije, no mames, estaba ahí, era yo y era otra persona, no me logré identificar exactamente quién era, pero estoy tratando de hacer que la gente viaje a su vida pasada a través de un video que estoy planeando y el cual no he logrado como lograr lo que yo logré. Eso no Algo existe. como hipnosis. Algo como hipnosis, pero es muy difícil hacerlo a través de un video. Pero lo hice Meditación guiada, quizás. meditación guiada, sí. Y lo quiero hacer, pero llevarlos a sus vidas pasadas a través de cómo yo lo logré hacer. Pero Entiendo. no sé. Queda, sí, en meditación guiada, pero quiero darles un poco más de recursos porque con esta conciencia que tenemos es cada vez más difícil estar como la mente en blanco. Y lograrlo es súper difícil ahora con tanta tecnología, sobre todo. Suena muy interesante. Muy, Pero muy pues lo quiero interesante. hacer bien. Y de hecho, Sí. no sé, o sea, puede ser que lo suba a YouTube, puede ser que lo suba a Facebook, no sé. Pero quiero que la gente tenga esa experiencia, ¿no? ¿Me sigo escuchando bien? Sí, ¿Sí? ¿Sabes qué? Que está aquí fallándome el tripié, ya lo voy a cambiar. En sí, te fin. escuchas perfecto. Sí, como que ya se baja y ya no puedo mantenerlo a la altura que debe ser. Déjame corregirlo. Pero sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues te digo, de hecho, el tema de los viajes en el tiempo es muy complicado. No por nada, en la ficción, los autores temen por abordar este tema, ya que muchas veces se pueden contradecir, dejar huecos argumentales, etcétera. En el plano de la vida real también es complicado.
imagino que los científicos actualmente tienen problemas para abordarlo tal cual. También yo estaba viendo un podcast donde un físico cuántico decía eso, que el tiempo era difícil para ellos. Es algo complicado, Claro. es algo muy complicado en entenderlo y utilizarlo. Sobre todo también creo que porque el lenguaje luego limita lo que uno quiere decir. Y no es que no se, o sea, es que hay palabras que no se han inventado porque hay cosas que el cerebro tiene ahí, información que tiene que no sabe cómo decir y que el lenguaje limita un montón para poder explicar esas cosas, ¿no? Aunque Ujú. tengas todo el diccionario a la mano, no hay una palabra que pueda definir lo que quieren decir luego esas mentes, ¿no? Sí, ¿Eh? claro, claro, sí, los idiomas Sí, también el condicionan idioma, mucho. sí, porque el Sí, lenguaje no, más bien el idioma. sí, sí, los idiomas condicionan mucho. Sí. Hay algunos idiomas que incluso, bueno, ya nos estamos yendo a otras cosas, pero no sé si has llegado a leer el libro de 1984, en el que se Ajá. habla de una, pues como de una sociedad que está controlada por una entidad, un solo ser, que borra palabras que no Muy le cabrón. convengan. Facebook. Libertad, palabras que no le convienen para que las personas salgan de ese control, las borra simplemente y también manipula la historia. No de manera literal, pero sí de la manera textual, o sea, borra los libros de historia, modifica acontecimientos, Claro. que eso es pues muy interesante también. Sí. Y fíjate, tan solo, por ejemplo, borrar registros de alguna cuestión histórica, ¿cómo afectó la línea temporal en la que vivimos? En caso de que existan las líneas temporales. Imagínate un viajero en el tiempo que pase y como en Los Simpson, que mate un dinosaurio. O sea, Sí, o que todos se vayan muriendo, ¿no? Que estornude y pum, 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 pum. ¿Te imaginas? imagínate. O sea, tan solo en nuestro país la historia se ha visto afectada un montón y hay mucha gente que cree que eso es la historia y no, no es que se pueda comprobar tampoco y es lo Ujú. bueno y lo malo de la historia. Y es por eso también que creo que puede ser que los viajes en el tiempo no sean tan evidentes porque, pues, ¿a quién le puedes comprobar que la historia es diferente? Pues Si no no, pasó. sí, siempre la hemos conocido. ¿O O no? sea, sí, o sea, nosotros conocemos lo que hay. ¿Eh? Y si nos dicen que no fue así y que es Pues de no, otra manera, ¿qué podemos hacer? No podemos cuestionar. no, y mucho menos cambiarlo. Ajá. Ni siquiera viajando. Entonces, yo creo que aquí podemos terminar, pero con esto me queda una idea A que ver, podemos dejar. No podemos controlar el pasado, no podemos controlar los cambios que se pueden hacer en el pasado, pero ¿sabes qué sí podemos controlar? lo que está ahora. Nuestro presente y nuestro futuro. Que el presente es el futuro. Y nuestro futuro. Las acciones que definirán nuestro, ¿qué puede ser? ¿Destino? Destino, sí. Hace un par de años me clavé con una frase que me hice una y otra vez para programarme a mí mismo. Mejora tu presente, mejora tu futuro. Ujú. Sí, es Así de que sencillo. sí, realmente nosotros somos, bueno, hay muchos factores por ejemplo, lo que estamos viviendo este año, ¿no? Nadie lo veía venir. Hay Sí, cosas que se salen de nosotros, pero gran parte de las cosas dependen de que nosotros empecemos a hacerlas. claro. Pues bien, mi amigo Julián, muy interesante el tema. Me gustó estar contigo en esta charla. Te digo, está la invitación para el otro podcast. No ahorita, vamos a descansar un rato, pero sí, es muy, muy interesante. Si tienes algo que decir a la audiencia para terminar. Nada más que, bueno, ya saben que me sigan en mis redes sociales, Ah, sí, por supuesto. Las redes sociales van a estar acá abajo en la descripción. que vayan a escuchar la música que hago y que el mundo entero sus historias caben en este pequeño rincón. Hasta pronto. Bien, muchas gracias. Un honor.
Aquí tú vas a seguir en el podcast, en un cortito podcast personal, ahí va a estar, van a ver también en la descripción, pero en el canal de terror ya se acabó. Si quieren ver más de Julián, ya saben, ahí están sus redes, síganlo. Es muy virtuoso para la música también, así que sigan todas sus canciones y sus proyectos. Y sin más, no queda más que despedirme. Ya saben, como siempre lo hago, si este segmento fue de su agrado, me ayudarían mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayan visto este video. Muchas gracias por su atención. Bye bye.